no hablamos de Faso. Hablamos de cannabis. Un podcast informativo que no te cuelga ninguna. 20 minutos de información en estado canábico. Desde ahora vas a escuchar No Todo es Humo. Hola, lo que estás a punto de escuchar es la versión verano de No Todo es Humo. Prepárate, tendremos historias, entrevistas, datos, curiosidades en primera persona. Esto es No Todo es Humo, versión verano. Un podcast para escuchar todo el año. Miércoles 5 de enero, 10 y 5 de la noche, en algún lugar de Sierras Chicas. Así es. Estamos con Franco Lencina. ¿Todo en orden? Todo muy bien. Contento de estar de vuelta por Córdoba. ¿De dónde venís y por qué estás de vuelta? Vengo de California y Oregon, en Estados Unidos, de vuelta porque, bueno, se terminó el año, la temporada canábica en Estados Unidos y bueno, acá de vuelta de nuevo en Córdoba. En general, la temporada de cannabis en el hemisferio norte suele comenzar más o menos en abril y se extiende hasta diciembre. Y suele haber unas 2 o 3 cosechas dependiendo de la granja y el nivel de producción que tiene cada granja. Más o menos, casi todas las granjas funcionan igual en ese sentido. Suelen tener una cosecha entre junio y julio, que sería cuando va a comenzar el verano, que en general es una producción que comenzó en indoor y luego se saca a florar fuera, comienza con producción lumínica, sería con luz artificial, y luego el proceso de floración se hace en exterior. Esa primera cosecha suele darse entre fines de junio a principios de julio, más o menos. La segunda cosecha importante se da alrededor del mes de agosto, fines de agosto suele ser. Y la cosecha más grande se da entre mediados de octubre a mediados de noviembre, que es ya cuando va a comenzar el otoño en el hemisferio norte, y por una cuestión de proceso lumínico de la planta fotoperiódica, hace que el mayor proceso de floración y la mayor cantidad de cosechas se dé más o menos en esa fecha, entre mediados de octubre a mediados de noviembre. Bueno, una duda que por ahí tenemos quienes también cultivamos a otra escala, no sé qué escala estaban manejando allá, y una duda es cómo se organiza la jornada de trabajo. O sea, es como en el campo, que hay un capataz que organiza las actividades diarias, o vos estabas en ese rol, o qué rol cumplías. Si nos podés contar un poco de eso. Bien, dependiendo de la granja, es la cantidad de personal que va a manejar. En general, las granjas legales en Estados Unidos son de escala industrial, que pueden ir desde las 3.000 plantas a 1.000.000 de plantas. La granja legal más grande tiene alrededor de 1.000.000 de plantas. En California, el resto de los estados se manejan de forma similar. Actualmente, históricamente, California es el estado que produce mayor cantidad de cannabis en los Estados Unidos. Si bien hay un montón de estados que han legalizado últimamente el cannabis, pero en Estados Unidos siempre ha sido históricamente California el que más produce. De hecho, es el segundo estado en cuanto a superficie después de Alaska. Entonces, dependiendo del tamaño de la granja es la cantidad de personal, y dependiendo de la época del año también. Si las plantas están en proceso de crecimiento y es necesario algún tipo de poda o mantenimiento, o si están en proceso de floración, cuando ya está finalizando la floración, ahí es cuando más personal en general se necesita para toda la cosecha. Las granjas industriales así muy grandes suelen ocupar una gran cantidad de personal, y las jornadas pueden variar entre las 8 o 10 horas en temporada baja hasta las 12 o incluso hasta 15 horas diarias en temporada de cosecha, porque suele haber etapas de la cosecha donde hay que cortar una gran cantidad de plantas que pertenecen a la misma especie y que están madurando en 1 o 2 días, es la maduración exacta. Entonces, bueno, dependiendo del capataz o del que controla en ese momento la plantación, suele hacerse una cosecha muy rápida ahí, si son tandas grandes así, y por ahí en 2 días es necesario cortar una gran cantidad de plantas, y una jornada puede llegar hasta las 15 horas. Muy pesada, claro. Sí. Eso es hoy, eso es ahora. Vamos a jugar un poco y retrocedamos un poco en el tiempo, y contame cómo llegás por primera vez a una granja
¿Cuál es la evolución o involución que hubo desde ese momento? ¿Qué año fue? Yo la primera vez que viajé a Estados Unidos a trabajar en una granja de cannabis fue en el 2015. Me enteré de eso viajando, andaba por México y conociendo otros viajeros, empecé a escuchar de las granjas de cannabis que en aquel momento eran ilegales en los Estados Unidos y en California. Si bien estaba despenalizado el cultivo medicinal, no estaban del todo legalizadas las granjas de cannabis para uso medicinal. Todavía estaba prohibido el uso recreativo en el 2015. Recién a partir de 2016 California legalizó todo tipo de uso y de cultivo en los Estados Unidos. Entonces, en aquel momento la cosa era un poco más ilegal y yo me enteré a través de gente que viajaba y que había ido y había tenido alguna experiencia en ese tipo de granjas. Y empezás a escuchar historias de todo tipo, desde gente hasta que le iba muy bien trabajando, que iba 2 meses y por ahí ganaba una cierta cantidad de dinero bastante importante, a otra gente que por ahí le había tocado estar 2 o 3 semanas en alguna granja donde lo terminaban echando y no le terminaban pagando absolutamente nada, e incluso había historias de secuestros, de desapariciones. Era todo bastante más oscuro y turbio previo a la legalización. Hay una región en el norte de California que se conoce como el Triángulo Esmeralda, que está comprendido por 3 condados, el condado de Humboldt, de Trinity y de Mendocino, que son los 3 condados donde se concentran la mayor cantidad de granjas de cannabis en todos los Estados Unidos. Y en esa región, cuando era ilegal, el oscurantismo que había detrás de eso era muy grande, porque además son granjas que están metidas en el medio de la montaña, por ahí muy lejos de algún pueblo, a 20, 30 minutos del pueblo más cercano. No hay señal de celular, no hay acceso a ningún tipo de telecomunicación ni contacto con el exterior a veces, entonces era en cierto modo un poco riesgoso trabajar en esas granjas. Entonces había anécdotas de gente que la había pasado muy bien y otra gente a la que no, que había tenido experiencias bastante complicadas donde les habían robado o incluso no les habían pagado después de 3 o 4 semanas de trabajo, de por ahí juntar $3,000, $4,000 o hasta $5,000 en ese tiempo, y que de golpe el granjero un día se levantara, saliera con un arma, porque también es legal el uso de armas, y los echara, los expulsara de la granja y no cobraban absolutamente nada. Entonces, desde ese proceso de ilegalidad hacia la legalización, sí han cambiado muchas cosas y se ha vuelto tal vez un poco más seguro si caes a alguna granja legal, el hecho del pago o de no tener ese tipo de experiencias por ahí que bordean la ilegalidad en todo aspecto, porque las granjas y las armas en Estados Unidos son legales, entonces cualquiera tiene un arma y, claro. Y bueno, las situaciones de ese tipo por ahí se reproducen y hay muchas historias y por ahí en los pueblos también te encontrás en algunos comercios con muchos afiches de gente desaparecida de aquellas épocas, de año 2012, 2013, 2015, que fue a trabajar. Incluso ciudadanos de Estados Unidos que vivían en otros estados fueron a trabajar a California y desaparecieron y nunca más volvieron. Y hay muchos casos de desapariciones en ese triángulo, el Triángulo Esmeralda. Wow. ¿Y hay mucho trabajo local, o sea, trabajadores locales, o es mayormente migrante la gente que se ocupa allí? En general, la mayoría de los trabajadores son migrantes. Hay mucho latino. En los últimos años, sobre todo en 2021, la cantidad de argentinos que va es increíble. También van chilenos que necesitan menores requisitos de visado para entrar a los Estados Unidos, y por supuesto mexicanos que viven al lado. Entonces algunos ingresaron legalmente y otros ilegales a través de coyotes y... No sé, el mexicano va para mandarle plata a su familia, el argentino va porque quiere tener plata para viajar. ¿Cómo es la situación de los latinoamericanos ahí? En general sí, los mexicanos, la mayoría tienen familia, tienen hijos, a pesar de ser muy jóvenes, también hay una cultura por ahí de casarse o tener hijos a muy temprana edad, entonces tienen una cuestión más de ir a trabajar a los Estados Unidos un tiempo y enviar ese dinero como remesas a México para construirse una casa, para comprarse un negocio y tener algún tipo de pequeño emprendimiento familiar, o puede ser de cualquier tipo.
Y en general los argentinos, chilenos o sudamericanos que vamos a trabajar allá solemos tener otras prioridades, no tanto de familia, sino más tiene que ver con viajar o con juntar dinero para algún tipo de negocio o adquirir experiencia en el cultivo del cannabis también para aplicarlo por estas latitudes. Hay muchos uruguayos también que suelen ir a trabajar a Estados Unidos también para aprender sobre el cultivo de cannabis. Y últimamente ha habido muchos argentinos, tal vez por una cuestión de crisis económica, de pandemia y de mucho sector de joven que ronda entre los 25 y los 35 años, que no tiene mucho para hacer y decide irse a Estados Unidos. En general también es de una posición económica un poco más acomodada, convengamos que no cualquiera puede viajar y volar a los Estados Unidos, comprar un pasaje, tener una visa o tener un pasaporte europeo para poder ingresar, no es algo sencillo. Entonces, en general, a diferencia del mexicano, que sí puede venir de una familia mucho más pobre, haber cruzado con coyote de forma ilegal y todo lo demás, y a veces pueden quedarse hasta 2 años o 2 o 3 años en los Estados Unidos enviándole dinero a su familia. Y luego regresar después de un tiempo, sin esos 2 o 3 años, sin ver a sus hijos, a sus esposas. Sucede eso. Digamos, ¿qué perspectiva hay de crecimiento si te quedas allá? ¿O es algo que queda medio, digamos, endogámico, que puede crecer allá es local? O sea, un argentino que va a trabajar, a cosechar, a hacer el trimming o a criar las plantas, ¿puede después ponerse un emprendimiento allá? Dependiendo de la ciudad es un poco complicado. Invertir en los Estados Unidos es muy caro. En general, la mayoría de los argentinos que he conocido van y trabajan por temporada y luego se van de los Estados Unidos. En este tipo de trabajos, en lo que es de las granjas, ya sea de cannabis o de otro tipo de cultivo agrario también, porque en general todo lo que tenga que ver con cultivo, ya sea de frutas, hortalizas o lo que nutre en general el campo de los Estados Unidos, son trabajos que los hacen latinos. Y en el caso particular del cannabis, la mayoría de los que van a trabajar allí, argentinos o sudamericanos, suelen hacerlo por temporada, no se quedan a vivir. Es muy pequeño el porcentaje que se queda a vivir allí, porque los alquileres son muy caros y el costo de vida es muy alto en los Estados Unidos. Invertir también, desde poner un carro de comida, requiere una inversión importante, cercana a los $100,000, poner un truck food. Entonces, cualquier tipo de negocio requiere una inversión muy alta y juntar mucho dinero. Entonces, en general, la mayoría de los argentinos o latinos, o incluso europeos que viajan en... Muchos españoles y franceses suelen ir a las granjas de cultivo de cannabis y lo hacen por temporada. Después o retornan a su país o utilizan ese dinero para viajar en general por Latinoamérica, por Asia. Algo que por ahí nos preguntamos, por ahí quienes no manejamos mucho los idiomas, es si el idioma es verdaderamente una barrera. No sé en tu caso si manejas inglés. Y cómo se vive la idiosincrasia del día a día allá, las personas allá, respecto a mirá, allá va un inmigrante que viene acá, que viene a cultivarnos nuestras flores. En general, en California hay una gran cantidad de inmigrantes, sobre todo latinos. En el sur de California, Los Ángeles o San Diego, se habla puramente español. Casi todos los comercios donde vas hay muchísimos descendientes de latinos, gente que son latinos, mexicanos, guatemaltecos, hondureños, cubanos y sudamericanos también. Hay muchos colombianos, venezolanos, que se fueron a vivir allá y hablan español en un supermercado, en una estación de servicio, donde vayas a comprar. Siempre vas a encontrar un latino, en una tienda de ropa, en lo que sea. O son descendientes de latinos también, sus padres son mexicanos, y si no son descendientes de latinos, aprendieron español en el colegio, o porque tienen vecinos que son latinos y por una cuestión de necesidad terminan aprendiendo español. Entonces, en general, en el sur de California, ni siquiera es necesario saber inglés. Claro. Para mí no fue una dificultad. El primer año que fui no sabía hablar inglés. Y no tuve problemas con eso. Si bien fui a una granja donde quien era el granjero y encargado de ese lugar no hablaba una palabra de español, se me facilitaron algunas cosas porque tenía muchos compañeros mexicanos o franceses que hablaban español, entonces fue muy fácil para mí. Con el tiempo sí fui aprendiendo inglés. En cierto modo, en el lugar donde
hay mayor cantidad de granjas, que es en el Triángulo Esmeralda. En esa región la mayoría de los granjeros no habla español o está aprendiendo español porque tiene muchos trabajadores latinos, pero en general no hablan español ahí, pero no suele ser un impedimento porque siempre hay compañeros latinos que te ofician de traductores. Cuando uno se quiere hacer entender no suele ser un impedimento el idioma, para nada. En general en las granjas de mayor tamaño suele haber como jefes de grupos, dependiendo del tamaño de la granja, pero suponiendo que existieran 10 o 15 trabajadores, va a haber una especie de capataz de ese grupo, que es el que va a guiar el grupo, que le va a dar diferentes órdenes. Y por lo general no están detrás tuyo con armas ni nada de eso. Suele ser un trabajo relajado. Por supuesto que tenés que estar activo como en cualquier trabajo, claro, en cualquier lugar del mundo. Si ven que no estás haciendo mucho, te llamarán la atención, claro, pero un par de veces. A la segunda ya te dirán, bueno, junta tus cosas, hasta aquí llega el amor. Sí, el contrato y te pagan esos días y chao. En general uno tiene que tener una actitud proactiva. Siempre, claro. A mí no me pasó nunca. He visto sí otros compañeros de trabajo donde sí, ves que por ahí están flojeando un poco, sí, y un jefe le va a llamar la atención una o dos veces y a la tercera no. Ya, lo manda a juntarse sus cosas y lo despide directamente. No hay una presión muy grande, pero todo el tiempo te están observando de que estés trabajando. Y también se valora el conocimiento. Si uno tiene conocimiento y ven que sos proactivo, suelen ascenderte a cargos de jefatura por ahí en una cosecha. Sí, me ha tocado estar de encargado en un proceso de cosecha donde tener algunos trabajadores a cargo y bueno, de dar una orden como de, bueno, tenemos que cortar determinada cantidad de plantas, luego hay que cargar esto en camionetas, hay que colgar en secaderos, tenemos 2 días para hacer todo este trabajo. Sí, me ha tocado ese rol y bueno, uno tiene que estar ahí motivando a sus compañeros, porque en definitiva son compañeros, entonces los estás motivando todo el tiempo para que no bajen el ritmo, porque a veces son jornadas largas, cuando hay cosecha generalmente de 12, 13 o más horas, y entonces hay que tener cierta actitud de buena onda y de motivación al grupo, porque son demasiadas horas de trabajo, ¿no? Bueno, cansancio. Ante todo eso se fuma, hay un disparcimiento, digo, alcohol, no sé. En general en la mayoría de las granjas no hay alcohol. La mayoría de las granjas sí permiten fumar porque hay cannabis todo el tiempo y la mayoría de los trabajadores fuma. Pero también he tenido compañeros o jefes que no fuman absolutamente nada, pero lo tienen permitido. Mientras uno tenga un control del trabajo que está haciendo, no esté lento, no se cuelgue, no pasa absolutamente nada. Y con el alcohol en general no se consume alcohol. Son jornadas muy extensas también, entonces te genera mucho cansancio y no. Por ahí al final de la jornada sí, suele ser muy común que muchos granjeros, cuando terminan varios días de cosecha, de jornadas extenuantes, sí compren algún tipo de comida, pizza en general y cervezas para todo el personal, cuando terminan esas jornadas largas, donde terminas de trabajar a las 9, 10, 11 de la noche, estás muy cansado y bueno, siempre viene bien, ¿no? Un trago y algo claro para comer y no tener que pensar en ese momento en irte a cocinar y todo eso. Así que sí, suele ser una costumbre los días de cosecha y de larga jornada que los granjeros te inviten algo para beber y para comer. Me hace acordar esta lógica de los call centers que te ascienden y bueno, tenés que controlar a tus amigos. Más o menos. Che, y específicamente a lo largo del tiempo allá, ¿qué roles has cumplido? O sea, ¿cuáles fueron tus labores concretas? O sea, fuiste, bajaste la mochila, bueno, ¿qué tengo que hacer? Ajá. El primer año me tocó una tarea que es clásica, que es la de cortar, la del trimming. Se le dice que es básicamente te llegan cajas con ramas de flores de marihuana y con hojas, y lo que hay que hacer es separar eso, cortar todas las ramas y hojas y dejar el producto final que luego se va a vender en los dispensarios, que son los puntos de venta del cannabis legal en California. Entonces, para que esa flor esté presentada sin hojas y que estéticamente sea
atractiva a la vista, más allá de que el consumidor observa ahí la calidad del producto. Entonces ese proceso se llama trimming o trimear, que es básicamente cortar todas las hojas y dejar las flores presentadas. Lo que a mí me tocó hacer el primer año fue exclusivamente eso, durante un periodo más o menos de 2 meses. Lo único que hice fue cortar flores. Estás sentado en una banca y te pagan por peso, de acuerdo a lo que cortes por día. En general, la mayoría de las granjas paga por libra, una determinada cantidad de dinero. En aquel momento eran aproximadamente unos $200 por libra ya cortada. Actualmente ha caído mucho el precio del cannabis y se está pagando entre $60 a $80 por libra de cannabis cortado. ¿Cuánto es una libra? Una libra son 454 gramos. Casi medio kilo. El cannabis, las unidades de medida de peso en Estados Unidos van así, por libra y por onza. Una onza es lo que está permitido portar en los Estados Unidos. Como un consumidor legal de cannabis, podés portar hasta una onza, que son 28 gramos. Este es un podcast de No Todo es Humo. Mi nombre es Franco Lencina, soy periodista, licenciado en comunicación social y especializado en cultivo de cannabis. No todo es humo. El primer periodístico de cannabis en versión podcast.